Bienvenidos a los archivos del crimen, un espacio donde desenterramos las historias más perturbadoras, ocultas, tras fachadas de normalidad. Casos reales que nos obligan a mirar de frente la oscuridad humana, no para glorificarla, sino para comprenderla. El episodio de hoy no es fácil de escuchar. Es una historia de horror prolongado, de silencio, pero también de resistencia. En un tranquilo suburbio de Amstetten, Austria, una casa común ocultaba a uno de los crímenes más atroces del siglo XX. Esta es la historia de la familia Fritzl. En un apacible suburbio de Amstetten, en Austria, una vivienda común ocultaba una realidad imposible de imaginar. Tras sus paredes aparentemente normales, se escondía un horror prolongado, enterrado durante años bajo la superficie de una vida cotidiana. La familia Fritzl, vista desde el exterior, no despertaba sospechas. Como tantas otras en la comunidad, parecían llevar una existencia tranquila. Sin embargo, detrás de esa fachada, Josef Fritzl, el patriarca, guardaba un secreto tan oscuro que acabaría estremeciendo a todo un país y revelando hasta dónde puede llegar la depravación humana. Josef Fritzl nació en 1935, en el seno de un hogar marcado por el conflicto. Su infancia estuvo dominada por una disciplina implacable y la figura de un padre severo e impredecible. Aquellos años dejaron huellas profundas en su mente, cicatrices invisibles que con el tiempo se transformarían en una necesidad obsesiva de control. Al crecer, Josef tuvo grandes dificultades para establecer vínculos sanos. Las relaciones auténticas le resultaban esquivas, y en su lugar recurría con frecuencia a la manipulación y al engaño. En la década de 1960, contrajo matrimonio con Rosemarie, con quien formó una familia numerosa. Desde fuera, todo parecía encajar. Pero esa apariencia ocultaba una doble vida. Fritzl se movía en la sombra, involucrándose en conductas inquietantes que dejaban entrever su verdadera naturaleza. A finales de los años 70, su obsesión por el dominio absoluto se intensificó de forma alarmante. Para entonces, su hija Elizabeth era una joven con sueños, aspiraciones y una vida por delante. Sin embargo, para Josef no era una hija, sino una posesión. En su mente distorsionada, comenzó a tomar forma un plan cruel y calculado que cambiaría el destino de su familia para siempre. En 1978, bajo la excusa de construir un refugio para proteger a los suyos, Fritzl inició la edificación de una estructura oculta bajo su casa. No se trataba de un simple sótano. Era un espacio diseñado meticulosamente para aislar, insonorizar y encerrar. Una prisión invisible. Josef manipuló a Elizabeth con palabras suaves y mentiras cuidadosamente elaboradas. Le habló de un proyecto secreto, de una ayuda necesaria. Ella confió. No podía imaginar que aquel acto de obediencia la conduciría a una pesadilla sin salida. Cuando la construcción estuvo terminada, Fritzl llevó a su hija al subsuelo. La puerta se cerró tras ella. Allí quedó encerrada, con un colchón,
lo mínimo indispensable y ninguna esperanza inmediata de escapar. En ese instante su vida anterior desapareció. Joseph se aprovechó de su vulnerabilidad, arrebatándole el contacto con el mundo exterior. Cuando Elisabeth Fritzl desapareció en agosto de 1984, su padre denunció a la policía que su hija de 18 años había huido para unirse a una secta religiosa. Para respaldar su versión, Fritzl presentó a las autoridades una carta que supuestamente Elisabeth había escrito, en la que pedía a su familia que no la buscaran. A partir de entonces, el sótano se convirtió en el escenario de un cautiverio prolongado, marcado por el abuso sistemático y el terror constante. Durante años, Fritzl descendía a aquel espacio para reafirmar su poder. Cada visita era una demostración brutal de dominio. Un ciclo repetido de violencia que dejó cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Elisabeth sobrevivía día tras día en un entorno reducido, frío y oscuro. Su existencia se fragmentó en episodios de trauma constante. Aún así, en medio del horror, se aferraba a una idea: algún día escapar. Pero el tiempo avanzaba y el abuso no cesaba. El aislamiento comenzó a pasar factura. Las paredes parecían cerrarse sobre ella y el silencio se volvía ensordecedor. En 1980, tras años de tormento, Elisabeth quedó embarazada por primera vez. El nacimiento de su hijo marcó un punto de inflexión. Dio a luz sola, sin asistencia médica, en condiciones extremas. Joseph se llevó al recién nacido, asegurándole que jamás volvería a verlo. La separación fue devastadora. Sin embargo, también fortaleció su determinación de sobrevivir. Con el paso de los años, Elisabeth dio a luz a más hijos. Algunos fueron arrebatados y llevados a la superficie bajo historias falsas. Otros permanecieron con ella en el encierro. En la oscuridad, se convirtió en madre, protegiendo a sus hijos con todo lo que tenía. Les hablaba, les cantaba, les enseñaba a resistir. Construyó una frágil normalidad donde no debería existir ninguna. En aquel infierno, creó amor. Los niños crecieron sin conocer el cielo, el sol o el mundo exterior. Elisabeth les describía paisajes que solo existían en su memoria. Inventaba rutinas, juegos y lecciones para mantenerlos a salvo. Al menos, emocionalmente. Joseph aparecía cuando quería, a veces con regalos, otras con amenazas. Para los niños era una figura confusa. Para ella, seguía siendo el carcelero. Joseph Fritzl tuvo 7 hijos con su hija Elisabeth, durante los 24 años que la mantuvo secuestrada en un sótano. 6 de los niños sobrevivieron. Un bebé, un varón, murió poco después de nacer debido a problemas respiratorios, y Joseph Fritzl incineró su cuerpo. 3 de los niños, Kerstin, Stefan y Félix, permanecieron cautivos en el sótano con su madre y nunca vieron la luz del sol hasta su liberación en 2008. Los otros 3 niños, Lisa, Mónica y Alexander, fueron adoptados legalmente por Joseph y su esposa Rosemary, quienes vivían en la casa principal. Joseph les dijo a las autoridades y a su esposa
que Elizabeth los había abandonado en la puerta de la casa. Con los años, Elizabeth comenzó a notar cambios. Joseph envejecía, cometía errores. Y entonces ocurrió algo que alteró el equilibrio del horror. Uno de sus hijos enfermó gravemente. Elizabeth supo que no podía esperar más. Suplicó, rogó. Y Joseph, temiendo ser descubierto, accedió a llevar al niño al hospital. Ese acto, destinado a proteger su secreto, fue el principio del fin. Los médicos detectaron inconsistencias. El estado del niño no coincidía con la historia presentada. La sospecha creció. Finalmente, Elizabeth fue sacada del sótano. Cuando apareció ante las autoridades, su aspecto hablaba por sí solo. Y habló. Reveló cada año de cautiverio, cada abuso, cada nacimiento. El sótano fue descubierto. El horror quedó expuesto. Joseph Fritzl fue arrestado. El juicio sacó a la luz la magnitud de sus crímenes. Fue condenado a cadena perpetua. El monstruo perdió su poder. Elizabeth y sus hijos iniciaron un largo proceso de sanación. La luz del sol dolía. La libertad aterraba. Pero poco a poco aprendieron a vivir. Su historia no es solo un relato de horror. Es una advertencia, un recordatorio de que el mal puede ocultarse en lo cotidiano y que el silencio siempre protege a los agresores, mientras que la memoria honra a las víctimas. Después del juicio, el monstruo no desapareció, simplemente fue encerrado. Joseph Fritzl fue condenado a cadena perpetua con internamiento en un centro psiquiátrico de alta seguridad, la pena más severa contemplada por la justicia austríaca. El tribunal no solo lo consideró culpable de múltiples delitos gravísimos, sino que determinó que representaba un peligro permanente para la sociedad. No hubo redención. No hubo atenuantes. No hubo espacio para la duda. Tras escuchar la sentencia, Fritzl no mostró arrepentimiento real. Su comportamiento fue frío, casi burocrático. Durante el proceso judicial habló de sí mismo más que de sus víctimas, minimizando el impacto de sus actos y presentándose como alguien malinterpretado. Incluso en ese momento seguía intentando controlar el relato. Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, aislado del resto de los reclusos. No por su seguridad emocional, sino por el riesgo que suponía su presencia. Dentro del sistema penitenciario, su nombre le precedía. Para muchos internos, no era un criminal más. Era alguien que había cruzado una línea que incluso otros delincuentes consideran imperdonable. Vivió y sigue viviendo en 2026, bajo vigilancia constante, sin acceso a medios, sin contacto con el mundo exterior más allá de lo estrictamente legal, sin posibilidad de reconstruir una identidad pública. El hombre que durante décadas controló cada detalle de la vida de otros, pasó a no controlar absolutamente nada. Los informes psiquiátricos posteriores al juicio fueron claros. Joseph Fritzl no era un hombre confundido.
no era una mente fragmentada por un episodio aislado. Era alguien que había sostenido una estructura de abuso compleja, racional, prolongada y consciente. Nunca reconoció plenamente la magnitud de lo que hizo. Nunca habló de culpa en términos humanos. Sus declaraciones posteriores mostraron un patrón constante: victimismo, negación parcial, justificación encubierta. Incluso después de ser condenado, intentó presentarse como alguien que había perdido el control, cuando toda la evidencia demostraba exactamente lo contrario. Lo había tenido siempre. Con los años, Fritzl envejeció. Su cuerpo se debilitó. Su mente, según reportes posteriores, comenzó a deteriorarse. Pero ni la edad ni la enfermedad cambiaron la esencia de lo que fue. El sistema legal contempla, en teoría, revisiones de condena tras décadas de prisión. Pero en su caso, cada evaluación ha estado marcada por la misma conclusión: sigue siendo peligroso, incluso desde una celda. No por lo que pueda hacer físicamente, sino por lo que representa. Joseph Fritzl ya no tiene poder sobre su familia. No controla puertas. No controla llaves. No controla silencios. Pero tampoco obtuvo perdón, ni olvido. Mientras él envejece tras muros de concreto, Elizabeth y sus hijos cargan con algo que ninguna sentencia puede eliminar: el trauma. La justicia encerró al agresor, pero la recuperación de las víctimas es un proceso de por vida. Ese es el verdadero contraste del caso Fritzl. El verdugo cumple su condena en aislamiento. Las víctimas cumplen la suya reconstruyendo una existencia que les fue arrebatada. Joseph Fritzl terminará sus días encerrado, lejos de la sociedad que engañó durante décadas, no como un símbolo de justicia plena, sino como un recordatorio incómodo, que el mal puede esconderse durante años detrás de una fachada normal, y que, cuando finalmente es expuesto, ninguna prisión es lo suficientemente profunda para borrar lo que hizo. Gracias por acompañarme en este episodio de Los Archivos del Crimen. Nos escuchamos en el próximo caso, donde una mente oscura nos recordará una vez más que el verdadero terror suele habitar donde menos lo esperamos.